Bien, le decía que la sociología nos da algunas herramientas, desde Merton hasta acá, hay algunas herramientas conceptuales que nos sirven para, en alguna medida, analizar este problema de los modelos institucionalizados y las prácticas que en última instancia terminan siendo la materialización del modelo, ¿no? Y entre esa categoría está la distinción entre discursos y prácticas. Una cosa es el discurso es el deber ser, lo comunicativo, los valores que se expresan. Fíjense que dentro del sistema penal la policía tiene un discurso para afuera, otro para adentro, los jueces tienen un discurso para afuera, a veces otro para adentro, los penitenciarios un discurso para afuera, otro para adentro. No hay un discurso homogéneo, es más, cuando hay un problema se tiran la pelota uno con otro. La culpa es del poder político, el poder político dice que es de los jueces, la puerta giratoria, etcétera. Ya vamos a ver algo de esto. Pero una cosa es el discurso y otra cosa son las prácticas. El discurso es lo que está en la ley, el discurso es el deber ser, el discurso son los conceptos, los valores. Y la práctica es el comportamiento material verificable. La práctica en última instancia es lo que ocurre. La práctica puede ser de una persona, puede ser de un grupo, puede ser de un grupo organizado institucionalmente, con lo cual se habla de una práctica institucional, pero las prácticas no tienen lugar por sí solas, siempre por debajo hay un discurso que sostiene esas prácticas. Y esto es muy común en los modelos cerrados, corporativos, verticalizados. Pero también no podemos dejar de usar esta categoría para analizar el modelo acusatorio y la agencia judicial en el marco de un modelo acusatorio. Otra herramienta está dada en la relación que existe entre discurso y práctica. Las relaciones pueden ser funcionales o disfuncionales y además puede haber, los discursos pueden ser manifiestos y latentes, una relación manifiesta y otra latente. Un discurso es funcional cuando apunta a facilitar una práctica, cuando apunta a legitimar una práctica. Un discurso es disfuncional cuando apunta a bloquear una práctica, cuando apunta a deslegitimar una práctica. Por ejemplo, la Constitución Nacional consagra el sistema acusatorio. Obviamente, propio del acusatorio es la oralidad y la publicidad. Por lo tanto, el discurso del sistema acusatorio es un discurso funcional a la práctica de la oralidad y de la publicidad y de la transparencia. Y ese mismo discurso acusatorio es disfuncional a la práctica del expediente escrito, a la práctica del secreto, a la práctica del trámite, del culto al trámite. Además, obviamente, siempre puede haber una funcionalidad manifiesta y una funcionalidad latente. Es manifiesta cuando coincide, digamos, con los objetivos que se explicitan. Una función manifiesta es lo que alguien dice que la cosa es o funciona de esta manera, y una función latente es la que en verdad ocurre y se oculta. De modo que no siempre el discurso manifiesto se corresponde con, o la función manifiesta se corresponde con la latente. Yo digo, la prisión preventiva es un recurso extraordinario, excepcionalísimo. Sin embargo, en la realidad, digamos, lo oculto o lo latente, no lo manifiesto, es que no funciona de esta manera en la realidad. El sistema acusatorio, obviamente, como discurso manifiesto, propone una reducción del uso abusivo de la prisión preventiva. Lo vimos como un objetivo político institucional. Ahora, ¿en qué medida propone una reducción de la selectividad del sistema penal? Este es el discurso manifiesto, este es el objetivo explicitado. Ahora, ¿en qué medida esto se comprueba en la realidad? ¿Cuál es la función latente? ¿Cómo funciona por debajo
del discurso. Bueno, si tomamos el caso de la selectividad del sistema, digamos que todavía estamos en deuda, aunque ha habido avances significativos, porque la nueva estructura, en el caso de Santa Fe, del Ministerio Público de la Acusación, ha permitido intervenir en algunas economías y mercados delictivos que nunca antes había ocurrido, por fuera del ordinario, del delito callejero violento. Incluso delitos de contenido de corte patrimonial económico importante. Pero también dice que hay que reducir la prisión preventiva. Bueno, pero ¿y en qué medida? Sí, hubo una mejora, pero muy, muy leve. Hoy nuestra provincia sigue de un 60% de presos preventivos, lo cual era escandaloso, hemos bajado prácticamente a un 48%, pero no es todavía esto un porcentaje, digamos. Evidentemente hay allí un problema en el funcionamiento del sistema que no ha logrado que la práctica de la agencia judicial se adecue a la función manifiesta del sistema acusatorio. Porque la práctica, lo latente, que es que los jueces siguen utilizando criterios a los efectos del encarcelamiento, siguen utilizando criterios que eran propios del sistema anterior. De modo que, bueno, estas herramientas obviamente nos sirven para, en alguna medida, evaluar en qué medida las funciones manifiestas, digamos, de un sistema de justicia acorde a la Constitución tienen su correlato en la práctica. ¿Hemos logrado cambiar la práctica? Bueno, este es el gran desafío y esto es lo que nos debemos proponer. Es cierto que muchos de estos temas están todos atravesados. Permítanme que yo esté tan convencido en este sentido, ¿no? Pero están muy atravesados por la influencia transversal que hoy tienen los medios de comunicación en el funcionamiento de la agencia judicial. Es bastante importante, de modo que este es un tema que ya lo vamos a analizar en otra clase, pero que tiene un fuerte impacto en general, obviamente. Aquí también valen las diferenciaciones y las salvedades, pero hay una fuerte incidencia, digamos, de los medios masivos de comunicación. Y esto también, y incluso hablando de los medios, tiene que ver con una cuestión a la cual le dedico un espacio, como para comprender un poco el tema de la agencia judicial, un poco la historia y en alguna medida cómo, a pesar del cambio de modelos, hay todavía prácticas y rutinas y lógicas que están fuertemente instaladas. Tiene que ver con dos cuestiones muy importantes. Una es la cuestión de la independencia judicial y otra directamente relacionada a la cuestión de la selección de los integrantes de la agencia judicial. Respecto de la independencia judicial, ustedes saben que el Poder Judicial es un poder del Estado, es un poder independiente y la independencia es una garantía del ciudadano. Repito, no es un privilegio del juez, es una garantía del ciudadano. Obviamente que para que haya un juez independiente es necesario que ese juez tenga la entereza como para poder sustraerse a cualquier tipo de condicionamiento. El juez nunca puede gestionar intereses ajenos ni propios. Y debe ser independiente tanto del poder político como también de los poderes fácticos. Esta es la independencia externa de un juez. Hoy tenemos experiencias muy tristes. El lawfare no es una creación académica. El lawfare ha sido denunciado por el Papa Francisco. Esta combinación de poder económico hegemónico y medios masivos de comunicación monopolizados
que usan la llamada guerra legal, que en realidad es una guerra ilegal, para perseguir opositores. Ahora acaban la Corte Suprema de Brasil de desestimar una de las denuncias contra Lula, pero Lula, que tenía una encuesta que le daba cerca del 68% de los votos, fue dejado fuera de carrera por la justicia brasilera. Y hay muchas dudas sobre ese proceso que llevó adelante la justicia brasilera, y hay muchas dudas respecto de por qué la justicia brasilera llevó adelante esos procesos y hasta qué punto no hubo un intento de colonización, si es que no se logró, de los propios jueces. Entonces, estos son los ejemplos que muestran, se pone en duda la independencia judicial. Esto hay que decirlo, porque de lo contrario entendemos todo al revés. La independencia judicial también tiene que ver con independencia interna. Un juez debe ser independiente también dentro de la propia estructura. Y obviamente que no puede ser independiente un juez que delega funciones. Por eso es importante discutir el tema de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y provinciales. Porque los tribunales colegiados, primero, para que su decisión sea válida, sea de calidad y esté legitimada, debe ser producto de una deliberación. Un tribunal colegiado no se puede pasar los votos como se los pasa. Es una práctica que se ha naturalizado y no es correcta. Pero a su vez, si ustedes piensan en la Corte Nacional, ustedes calculen que la Corte Nacional no solo hace control de constitucionalidad, sino que además hace casación, o sea, interpreta derecho común por vía de arbitrariedad. De modo que llegan a la Corte Nacional 15.000 asuntos por año y la Corte saca 6.000, 7.000 sentencias por año. ¿Cómo hacen 5 miembros de la Corte para sacar 5.000 sentencias por año? No solo cómo hacen, sino que al hacer interpretación de derecho común, yo necesito especialistas. Hoy la Corte no tiene un solo penalista. Pero la doctrina penal de la Argentina, la doctrina judicial, penal, proviene de una corte donde no hay especialistas en derecho penal. Entonces, o la Corte deja la casación, la interpretación del derecho común a los tribunales superiores de provincia, o crea tribunales de casación, y se dedica nada más que al control de constitucionalidad, entonces toma muy pocos casos por año, o la Corte necesariamente tiene que ampliarse, como ocurre, por ejemplo, en Brasil. Y luego internamente dividirse en sala con especialistas. Pleno para el control de constitucionalidad, salas con especialistas para penal, para civil, para laboral y previsional, que son las materias que más llegan, digamos, por vía de arbitrariedad. Otra cuestión tiene que ver con la selección de los jueces. Una cuestión difícil, compleja. Siempre ha habido muchos modelos, pero dos grandes modelos. Un modelo empírico-político, donde a los jueces lo designa directamente el poder político, como una reivindicación, hacer un poder no representativo, no producto de elecciones, el poder judicial. Bueno, su legitimidad viene de que es propuesto, digamos, por el presidente de la Nación, por los gobernadores de provincia. Y otro es el modelo tecnoburocrático, el de carrera judicial. El modelo de carrera judicial, de escuela judicial, los dos modelos tienen ventajas y desventajas. Los dos modelos son muy difíciles, digamos, de medir en términos de capacidad de rendimiento. Sí es verificable los problemas que los dos modelos han generado. Obviamente que en manos de un mal gobernante puede generarse una agencia judicial o un nombramiento basado en el nepotismo, en los amigos, en las vinculaciones políticas, en la falta de independencia de los jueces. Un modelo de carrera judicial es un modelo endogámico, un modelo prácticamente asfixiante, un modelo que termina, digamos, también siendo funcional a la corporación cerrada.
Estos modelos se han combinado también en el tiempo. Originariamente, en un viejo libro de estructuras judiciales, Zaffaroni planteaba que los jueces hasta la década del 30 obviamente representaban a la clase dominante. País agroexportador, una oligarquía terrateniente, los jueces eran ellos ponían a los jueces. Después del 30 y se empieza y más adelante, un poco más adelante, empieza a haber alguna otra dinámica y movilidad social, y un poco este modelo de juez ya no sirve, y entonces aparece un modelo de juez ya más vinculado a las clases medias, pero aparece este concepto del juez apolítico, el juez aséptico, el juez que no tiene prácticamente ideología, que tiene que ver básicamente con muchos errores, ¿no? Uno es pensar que el poder judicial es un poder apolítico, una cosa de ignorancia supina, ¿no? Claro que es apolítico en el sentido partidario, pero no apolítico en el sentido de política, porque el Poder Judicial integra una estructura de gobierno de la sociedad. Gobierna junto con el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Se dedica a ponerle límite a los otros poderes y a gerenciar y a gestionar conflictividad. Desde esa perspectiva, obviamente, sus actos son actos de gobierno. Una sentencia es un acto de gobierno y como acto de gobierno es un acto político. Por eso tiene que ser público, transparente y racional. De hecho, el sistema acusatorio da esa ventaja, ¿no? No todos los actos de todos los poderes del Estado son tan públicos, tan transparentes, como los del Poder Judicial, los de la agencia judicial en un sistema acusatorio estructurado sobre la base de audiencias públicas y orales. Porque así como somos críticos, también hagamos la comparación con otros poderes, ¿no? Obviamente que también esta idea de este juez apolítico, aséptico, que dominó durante muchos años, prácticamente ha llegado hasta hoy, el campo judicial. Binder habla del campo judicial porque, en fin, el Poder Judicial no es una persona, no es un cuerpo donde hay una cabeza. El alto cuerpo, dicen algunas sentencias de algunas Cortes Supremas de provincia, alto cuerpo, no sé, alto cuerpo, que es la idea del cuerpo, una idea organicista, muy vinculada al hombroso, al predominio de la ciencia médica, la idea de un organismo. Si la Corte es un alto cuerpo, ¿cuál es la cabeza y cuáles son los brazos? Y así podemos seguir, ¿no? Con esta... No, el Poder Judicial es un campo donde hay gente que piensa distinto, pero sí hay una idea instalada culturalmente durante mucho tiempo que empezó a romperse con el advenimiento de la democracia. Alfonsín fue el primero que planteó la necesidad de democratizar la justicia, de discutir el tema de la justicia. Después no pudo avanzar porque tuvo que juzgar al terrorismo de Estado, etcétera, etcétera. Pero una idea muy consolidada del juez apolítico, aséptico, el juez que no tiene ideología. Bueno, que no vaya a votar, sáquenlo del padrón. Si un juez no tiene ideología, es apolítico, es aséptico, sáquenlo del padrón. Otra cosa es que el juez sea funcional a una convicción o una idea política propia, inaplicando la ley. Eso es algo muy distinto, porque ahí ya no tenemos un juez independiente. Pero los jueces tienen ideología. El juez que votó a Macri tiene ideología clarísima. El juez que votó a Fernández tiene otra ideología. El juez que votó a Del Caño tiene otra ideología. Porque por algo votaron a uno, a otro o al otro. Pero esta fue la imagen, ¿no? Un juez aséptico, apolítico, un juez que tiene una ruptura con la realidad, o sea, un delirio. Que tiene que ver también con una idea del derecho, ¿no? El derecho tiene una funcionalidad política y el derecho penal ni que hablar. La funcionalidad política del derecho penal está en la Constitución y en los tratados internacionales, limitar el poder para que no devenga en un ejercicio arbitrario, el ejercicio de poder punitivo, que es un poder muy violento. Esa es la funcionalidad política, todo el derecho tiene una funcionalidad política. Y obviamente que esto marca una opción valorativa. Cuando yo voy a construir una teoría penal o una teoría civil,
depende de cuál sea la opción valorativa, esa opción valorativa va a condicionar el desarrollo del sistema explicativo. Y por eso tampoco es lo mismo partir de una teoría del conocimiento idealista que de una teoría del conocimiento realista. Entonces, de una teoría del conocimiento realista, bueno, el juez es una persona que tiene ideología. Y el poder judicial es un poder político, no apolítico. No es un poder político partidario, no está con el partido radical, justicialista, del PRO, no. Pero es un poder político en el sentido institucional y tiene objetivos políticos e institucionales. Y surgen además de la propia Constitución Nacional. Y por eso sus actos son actos de gobierno. Pero nos falta todavía una sociología, digamos, de la agencia judicial que nos permita relevar toda esta cuestión vinculada a de dónde surgen a las pertenencias, a los prejuicios, a las ideologías de quienes integran la agencia judicial. Otro tema, bueno, convengamos que estos sistemas, digamos, de selección de jueces, el político, empírico político, el sistema tecnoburocrático, se fueron combinando a lo largo del tiempo. Hubo un resquebrajamiento y, bueno, toda una historia que sería digna de análisis, que tiene que ver con la recuperación democrática en el año 1983. Y en el próximo video seguimos con esta pequeña parte de la historia que deseo comentarles.